Bienvenidos a otro episodio de Conquistando al Cliente Ideal. Un podcast práctico, un podcast ameno, un podcast divertido, en donde semana a semana compartiré mis experiencias, mis aventuras, mientras transito esta aventura y este camino del emprendimiento digital. Hoy voy a hablarles de eso que acompaña el nombre de este podcast, el cliente ideal. Hoy voy a darles todos los matices de lo que significa el cliente ideal y por qué lo debemos conquistar. Creo que ya desde hace tiempo les he hablado de por qué debemos conquistar el cliente ideal y porque esto es un proceso de conquista, ¿no? En los próximos capítulos este podcast va a mutar un poco porque me voy a enfocar en trabajar o en mostrarles mi proceso o el proceso que estoy siguiendo para convertirme en el CEO de mi propio negocio. O sea, ahorita tengo un emprendimiento, tengo negocios, tengo clientes y la idea es que ahora yo les muestre semana a semana qué es esto que estoy haciendo para que el negocio deje de ser un emprendimiento solo mío, de solopreneur, y se convierta en una organización en donde yo tengo un equipo, tengo empleados y tengo personas a mi cargo y me voy convirtiendo en ese CEO de mi propio negocio para poder llegar a facturar lo que yo deseo facturar en lo que resta del año. Si yo sigo de la manera como voy, de siendo emprendedor y solopreneur, probablemente esto llegue a un techo. Voy a llegar a un momento en que no voy a poder hacer ciertas cosas y voy a necesitar un equipo. Entonces, en ese momento que ya yo necesito un equipo, o mejor dicho, que ya estoy en ese momento, eh, el rol y la figura mía dentro de esta empresa, dentro de este negocio que yo llevo creando o que ya creé, va a mutar en algo más, y eso es lo que quiero mostrarles semana a semana. Por ahora, vamos a seguir compartiendo sobre el cliente ideal. Esto no significa que voy a dejar de compartir sobre el cliente ideal, nada de eso. Es simplemente que voy a mutar y voy a irle mostrando los pasos de cómo va mi camino, y es lo que quiero compartirles. Más historias, más experiencias, más cosas, más vivencias y menos teoría, menos cosas de que yo aplico, pero se los doy así como si fuera un maestro. Yo quiero salirme de ese rol de maestro, quiero salirme de ese rol de, de mentor virtual que tenemos aquí y transformar esto en una conversación tú y yo, en donde yo te cuente cuáles son estas historias por las que estoy pasando, y cuál es ese camino que voy transitando y cuál es realmente eso que voy a acompañarles semana a semana, y qué cosas que viví les tengo para contar mientras transito este camino para llevarme y para que me lleve no solo de la mano del emprendimiento digital, sino a convertirme en el CEO de mi propia organización. Al final les comparto cómo va el nombre del podcast, o cómo se va a mutar, porque no creo que es un cambio de nombre. O sea, sí es un cambio de nombre, pero va a mutar un poco para allá. Seguimos. El cliente ideal. El nombre que yo elegí para esto que yo comparto, y no estoy hablando solo del podcast, sino de todo lo que yo he venido haciendo en el último año, se llama Conquistando el Cliente Ideal o Conquista tu Cliente Ideal. Yo he dado 5 masterclass sobre Conquistando el Cliente Ideal, un par de ellas están grabadas aquí en YouTube, y el cuento de Conquistando el Cliente Ideal viene de que muchas personas o de muchos emprendedores que yo he visto y con los que he trabajado, se les hacen promesas o les dicen que tienes que construir un embudo, que tienes que construir una página web, que tienes que construir un sistema, que tienes que dar un curso, que tienes que dar millones de cosas, ¿sí? Y todo el mundo te dice que es necesario hablar del cliente ideal, es necesario conocer a tu audiencia, es necesario saber el lenguaje al cual te vas a dirigir, porque es un target específico y todo esto. La cosa es que nadie te dice cómo crear ese bendito cliente ideal y quién es ese bendito cliente ideal. Esa es la parte compleja, y por eso nació esta historia de conquistando al cliente ideal o conquista el cliente ideal, porque vi en el mercado esa necesidad de crear una forma fácil y práctica para la cual todo el mundo llegue al cliente ideal.
Y en ese camino me di cuenta que el hecho de conseguir cuál es el perfil de ese cliente ideal dista mucho de lo que es la teoría y de lo que es las cosas que te dicen, las cosas que lees en un libro. La realidad del cliente ideal es que, primero, no existe. No existe tal cosa como un cliente ideal. O sea, un cliente ideal es una representación gráfica, una representación de un personaje a la cual yo le voy a vender o le voy a dar un servicio, y ese personaje tiene un problema y yo tengo la solución para ese problema. O sea, o tenemos la solución para ese problema. Y creo que se lo dije en el capítulo pasado, que estábamos hablando del modelo de negocio, y hablé un poquito de esa representación. La cosa es que es una representación ficticia, no es real. O sea, no es que yo de la noche a la mañana voy a ver entrar por esa puerta a una persona que yo diga, wow, este es mi cliente ideal. No, o sea, hay ciertas personas con las cuales trabajamos y nosotros vamos moldeando ese perfil de cliente ideal que nosotros hicimos al principio, y con los testimonios, mejor dicho, con las experiencias que tenemos con cada una de las personas con las que tenemos contacto, vamos moldeando esa persona con la cual nosotros queremos trabajar. Tiene ciertos matices de personas, o sea, tiene ciertas actitudes, tiene ciertos deseos. Probablemente un cliente se parezca mucho en los objetivos a otro. Uno tiene unos deseos, otros tienen otros deseos, uno tiene unos dolores, otros tiene otros. La idea de esto es que una vez que nosotros tengamos claridad de hacia dónde va nuestro negocio, cuál es esa oferta o cuál es ese producto o cuál es ese servicio que nosotros le damos a los clientes, y empecemos a interactuar con personas reales, nosotros definamos cuál es exactamente la audiencia. Le voy a poner el ejemplo mío, de los clientes ideales que yo he tenido. El año pasado, cuando yo emprendí la primera vez, o sea, cuando emprendí no la primera vez, pero en este camino, cuando saqué el negocio de las mentorías, la idea era venderle a CEOs, venderle a dueños de negocios que tuvieran estos problemas de gestión del tiempo, que no saben cómo manejar a sus empleados, que realmente emprendieron y se encargan de todo y no tienen tiempo para su familia porque no confían en el equipo, no le quieren delegar, no quieren delegar en personas que están en su equipo. O sea, siempre quieren tener como el control de todo, y les asusta tener que delegar ciertas responsabilidades, aunque sean responsabilidades del tipo chofer o del tipo almacenista o del tipo comprador, ¿sabes? El emprendedor que realmente se empieza a crecer tiene ese miedo. Y esto es perfectamente normal. Entonces, ese fue mi primer cliente ideal, o esa fue la primera personificación de cliente que yo tuve. Y una vez que yo empecé a tener llamadas con personas y empecé a tener clientes, me di cuenta que el perfil era alguien que ya tiene un camino recorrido dentro del mundo empresarial, pero que nunca fue líder, nunca gerenció personas, nunca probablemente tuvo un trabajo dentro de una empresa, pasó mucho tiempo ahí, decidió emprender para hacer algo diferente con la expertise que tenía, o sea, bien sean productos físicos, bien sean productos digitales o de otro estilo, y realmente la persona no tuvo o nunca gerenció otras personas. Sí, era un empleado más que decidió emprender. Se me di cuenta que ese perfil de personas, un perfil de entre 35 y 45 años, padre de familia, que realmente quiere llegar a su casa y quiere realmente darle un futuro a sus hijos con esa empresa que tiene, pero no lo logra porque siempre está metido haciendo cosas. Sale de vacaciones y está viendo su teléfono porque quiere ver las facturas que sus empleados cerraron, está pendiente de todo, es el que se encarga de la nómina. O sea, realmente es esa persona que tiene todo a su paso, y es normalmente un hombre de esa edad. ¿Por qué digo que normalmente un hombre? Porque las mujeres son un poco más abiertas a compartir lo que saben, y son más abiertas a delegar. Por eso yo siempre digo que las grandes empresarias son mujeres y no necesariamente hombres, porque los hombres somos absolutamente tercos, ¿sí? O sea, por lo menos en el perfil de cliente ideal que yo manejé en ese entonces. Entonces, una vez que tuve eso claro, y una vez que empecé a hablarle a personas, y una vez que yo mapeé, pude hablarle directamente a este tipo de personas y pude conseguir un poco más de clientes calificados.
problema fue que me di cuenta, y esto creo que lo comenté en el primer capítulo, que realmente este tipo de personas era muy difícil por su propio terquedad, por su propia forma de ser hombres. eh, Me costó mucho lograr convencerles, porque obviamente si no quiere delegar en un empleado, mucho menos va a delegar cierta responsabilidad o va a precisar de alguien que realmente vaya y le diga cómo tienen que hacer las cosas. Estamos hablando de un personaje que es absolutamente controlador. Entonces, muté y me di cuenta que yo quería hablarle a mujeres y empecé a hablar con mujeres empresarias. Y en el camino me di cuenta que el dolor de las mujeres empresarias era un poco diferente. Primero, la gran mayoría de las mujeres empresarias no son madres, o si son madres ya están en un nivel más elevado. Y segundo, que estas personas o estas mujeres ya tenían un camino diferente y el dolor era diferente. Y fue entonces cuando me di cuenta que el hombre tiene muy claro cuál es el negocio y cuál es el ramo del negocio, y la mujer tiene claro un poco o tiene más claro cuál es la forma de llevar el negocio, pero le cuesta entender un poco las estrategias de marketing, le cuesta entender un poco el cliente, y eso ahí justamente fue que yo empecé a hablar más sobre el cliente ideal. Ojo, hacer una pausa aquí para que no me malinterpreten de lo que estoy diciendo, para que no me digan este tipo es sexista o está hablando. No, son realidades y cosas y son actitudes que yo he visto en mis clientes y yo he visto en las personas que no han sido mis clientes, pero que he tenido llamadas. Y yo me siento absolutamente más cómodo trabajando con mujeres, con hombres, porque las mujeres escuchan y las mujeres se dejan guiar. Los hombres no, son terribles. No todos los casos funcionan, pero la mayoría de mis clientes han sido mujeres por esa razón. Escuchan, se dejan guiar, quieren crecer y tienen un potencial enorme. Yo he tenido jefes hombres, he tenido jefes mujeres, y mis jefas mujeres han sido infinitamente mejores que mis jefes hombres. En fin, no va por ahí el asunto. Entonces, en ese camino me di cuenta que el cliente ideal era un dolor, porque cuando tú tienes una empresa del tamaño que sea, tú tienes que seguirle hablando a esos clientes, tú tienes que seguir entendiendo cuáles son esos dolores de los clientes y tienes que seguir ofreciéndole servicios a los dolores. Y fue ahí cuando yo dije, ¿saben qué? Voy a hablarle al cliente, voy a hablarle a un público más que todo femenino, y le voy a hablar del cliente ideal. Voy a hacerle entender que sus clientes tienen un perfil de cliente al cual ellos deben entender y seguir y buscar y prospectar para que sus empresas crecieran. Entonces muté de los CEO y me cambié al lado emprendedor. No solté aquello, pero me enfoqué a crear material para emprendedores que necesitaran entender quién es su cliente ideal, y por eso salió la masterclass, por eso salió el curso y la mentoría virtual, la mentoría grupal que tuve hace unos meses de conquista del cliente ideal, por eso el nombre del podcast y por eso muchas cosas de las que yo hago, ¿no? Entonces, este camino que yo recorrí para conseguir mi cliente ideal fue tortuoso, fue terrible, no fue una cosa que yo me levanté una mañana y dije, ¡ah, qué maravilla! Este es mi cliente ideal, eureka. No, hasta el día de hoy yo sigo refinando mi cliente ideal, y por eso yo digo que no existe. O sea, por eso digo que es una representación que está muy bien para empezar, está muy bien para empezar tus estrategias de marketing para captar, pero una vez que uno tiene cliente empieza a ajustar. Entonces dije, empecé con un hombre CEO, cambié a una mujer CEO también, dueña de empresa, y empecé a mutar a emprendedores de ambos sexos, pero predominantemente mujeres, que les falta, que tienen una experiencia y quieren realmente conseguir crear su marca personal y tener presencia en línea, perdón, y lograr vender su servicio. Entonces, mi cliente ideal al día de hoy, o sea, lo que tengo definido al día de hoy es una persona entre 35 y 45 años, a veces un poco más, que fue empleada o que fue empleado durante mucho tiempo, tiene una experticia o tiene una experiencia técnica en su ramo, y emprendió
y cómo emprendió y cómo es técnico, todo el tema del marketing, las ventas y el hecho de entender cómo monetizar su conocimiento, le cuesta. Mis clientes son coaches, mentores, consultores. Son personas que tienen una expertise, se dedicaron a crear un servicio que ayude a otras personas a crecer en el ámbito que sea. Yo me voy más del lado de bienestar porque ese es mi nicho. Sin embargo, el cliente ideal son personas cuyos dolores les cuesta mucho entender a sus clientes, les cuesta entender cuál es su modelo de negocio, cuál es esa oferta, se les hace difícil, se les traba el tema de crear una oferta porque no es algo que ellos, a lo que ellos estuvieron expuestos, a lo que ellos en su tiempo que fueron empleados no desarrollaron esa habilidad y aparte de eso no tuvieron empleados a su cargo. Sí, o sea, son coaches, son personas que pueden de cierta forma liderar algunas personas, iniciativas, pero realmente nunca se detuvieron a entender las necesidades de sus empleados. Yo digo que son unas cosas que son muy importantes a la hora de uno querer vender. Si tú fuiste empleado y tuviste gente a tu cargo y tuviste que llenar nómina, tuviste que llenar vacaciones, hacer un estudio para evaluación de sueldos, escucharle sus problemas, porque a veces vienen las personas y se sientan contigo y te quieren contar un problema de, hola Jesús, tal cosa, y cuando uno es líder de personas, uno desarrolla como una cierta habilidad de escuchar más allá de las palabras que las personas te están diciendo. Yo me siento ahorita con mis empleados y yo los escucho a veces, o los escucho, no estoy diciendo que los despido, sino que voy con ellos, o estoy hablando con ellos, o me lo consigo en el medio de un pasillo, en el medio de algo, y empiezo a notar ciertas actitudes. Yo más o menos ya sé, ok, esta persona no está trabajando al 100 porque tiene algo. Y ahí es donde yo le busco entrar, le busco hablar y puedo detectar qué es eso que le está pasando y puedo darle mi opinión, mi mano si lo necesita o simplemente escucharle, porque a veces las personas simplemente necesitan que la escuchen. Entonces, aquí el tema de esto es que yo desarrollé esa habilidad y mi cliente ideal no la tiene desarrollada, por eso le cuesta tanto entender cuál es esa audiencia. También mi cliente ideal es una persona que ya emprendió, que ya salió, que ya tiene clientes y aún así sigue pensando que le vende a todos. Entonces, ese es mi cliente ideal porque esa es la persona a la cual yo sé el día de hoy que puedo apoyar, que puedo acompañar y que puedo guiarle a construir algo que le ayude a captar clientes. Entonces, eso es algo que yo he venido desarrollando. Aquí lo importante, y si ustedes me escucharon hablar un poquito sobre este perfil de cliente ideal que yo estoy diciendo, que son personas sumamente técnicas, que fueron empleados, entonces que ese perfil se ajusta con el perfil que yo tuve hace 5 años. Yo era una persona sumamente técnica, dedicada a todo lo que era los sistemas de información, a las implementaciones de sistemas. Desarrollé una experticia técnica, trabajé con consultores, decidí que ya yo no te quería trabajar más con consultores, sino quería ser yo el propio consultor, pero en ese momento que yo estaba pasando por eso, yo no tenía personal a mi cargo, no tenía nadie a mi cargo. Yo había tenido antes y tengo ahora, pero en ese momento, ese interín que yo desarrollé esa habilidad técnica y el momento justo antes que emprendí la primera vez en el 2019, el tema de escuchar a los empleados, a mis empleados, no lo tenía. Tenía la habilidad de escuchar a la audiencia o a los clientes que yo servía, porque yo era de sistema de información y mi trabajo era como analista de negocio, entender las necesidades de los diferentes departamentos para transformar eso en sistema de información. Por eso yo entiendo también el cliente ideal. Pero si se están dando cuenta, o sea, me estoy hablando de una persona sumamente técnica que decidió transformar esa habilidad técnica en un negocio, pero que cuando emprendió no tenía ni remota idea de cómo hacerlo ni quién hablarlo. O sea, una cosa es yo decir, yo entiendo cuál es el cliente ideal tuyo, yo entiendo cómo
yo sé cómo entender a las personas, pero una cosa muy diferente es sentarme yo y decir, eureka, mi cliente ideal es esto. No es fácil, es algo trivial y por eso las personas de este perfil se les dificulta mucho. Si hayan trabajado en el mismo ramo que yo o no, entender a la audiencia es algo que no es trivial. Por eso nació el podcast, por eso nació mi mentoría, por eso nació todo, porque yo vi que ese era el dolor más común de todo y que nadie te resolvía. Todo el mundo te dice, tienes que montar un embudo y tienes que grabar un video y tienes que montar publicidad, pero tienes que tener cuidado quién es tu cliente ideal y quién es tu audiencia y quién es tu buyer persona y cuál es esa propuesta de valor que tú tienes. O sea, para lograr todo esto, primero tienes que saber cuál es tu audiencia. O primero tienes que saber quién eres tú. Pues yo siempre hablo de propósito, modelo de negocio, cliente ideal. Primero tienes que saber quién eres tú, qué es lo que quieres lograr y qué son tus objetivos. Después puedes desarrollar un modelo de negocio dependiendo de las ideas que tengas. Y en el interín, o sea, una cosa no prueba la otra, conseguir cuál es el perfil de cliente al que tú le vas a hablar para poder sacar tu negocio al aire, para poder venderte en línea, en físico, como sea, ¿no? O sea, tienes que tener ese perfil bien desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero contar a partir de toda esta historia que les he contado? Ustedes tienen un servicio y ustedes tienen una expertise. Si tú me estás escuchando y tú eres emprendedor y tú vendes productos físicos, date la tarea de entender quiénes son esas personas que te han comprado antes. Si tú eres corredor de seguro y ya vendes y tienes a muchos clientes trabajados porque tú por naturaleza eres un vendedor, párate a pensar quiénes son las personas que más te han comprado y cuál de todos esos personajes son los que con los que tú te sientes más cómodo, con los que te sientes más como en confianza, más como decía la otra vez, en familia. Porque ¿qué pasa? Que hay clientes que llegan a nosotros y son incomodísimos de llevar y de trabajar. Y probablemente tú en tu cabeza sientas, ay, no siento que confío en esta persona, pero le quiero hacer una oferta porque quiero vender. Entonces ahí vamos atrás al propósito del por qué tú haces las cosas y tú dices, bueno, pero si esta persona no está alineada conmigo, con mis valores, mi propósito no va a ser parte de mi red, yo no lo voy a poder vender una segunda vez porque realmente es tediosísimo, ¿para qué le vendo? Entonces desarrollar el perfil del cliente ideal te ayuda a entender quién es y quién no es la persona que tú quieres. O sea, por lo menos en mi caso yo decidí que personas que yo empiece a hablar con ellos y que son de una vez que yo tenga una llamada con esa me quieran dirigir la llamada y quieran hacer las cosas a su manera, yo no voy a trabajar con ellos porque no me van a escuchar. O sea, en el momento que yo empiece a hablar con ellos le digan, bueno, vamos a trabajar en esto la semana que viene, o le digo, vamos a empezar con este patrón, me va a querer dirigir la llamada y no va a poder. O sea, entonces no quiero trabajar con ese tipo de personas, ¿no? O sea, esa es la idea. Tú hagas una retrospección de personas con las que has trabajado, las personas a las cuales has servido, y ojo, si eres empleado también te ha pasado y tienes personas de otros departamentos que tú has atendido y quieres realmente seguirles atendiendo o quieres atender a personas con ese perfil, bueno, haz ese trabajo de introspección y ve con qué personas te identifican, con cuáles no. O sea, yo siempre digo que el cliente ideal somos nosotros en algún momento en el pasado, y si no somos nosotros en algún momento del pasado, es alguien que nosotros conocemos, o que conocimos, o que trabajamos, o que es parte de nuestra familia, ¿sí? Entonces, es la idea, que hacer ese trabajo. Y el cliente ideal se trata de eso, y el para qué el cliente ideal es porque si yo ya sé que mi cliente ideal son personas femeninas o mujeres, yo utilizo ciertos colores y ciertos sabores y ciertas palabras que les puede hacer más match a una mujer que a un hombre. Yo no pongo en ningún lado que es hombre o mujer porque a mí me vale si me cae en uno o el otro, se me cae hombre o mujer, y si los dos combinan con el perfil que yo estoy buscando, perfecto. Pero yo tiendo a hablar un poco más rosa, yo tiendo a hablar de conquista y tiendo a hablar de corazones y tiendo a hablar de ese tipo de cosas porque yo sé que esas son cosas que no necesariamente mueven a la mujer, pero me estoy poniendo de un lado en donde puede que haga empatía con estas personas, con estas mujeres. Entonces, al yo hablar que son de 35 a 45 años, yo puedo usar mis diferentes
personajes que tengo aquí porque son personajes de mi misma generación o probablemente la siguiente, pero que han visto cosas como esta. O sea, yo tengo aquí Star Wars, aquí atrás tengo Volver al Futuro. Yo siempre uso muchos personajes de mis comiquitas de mi infancia y mis clientes pueden ser capaces de relacionarse con ese tipo de cosas porque los ha vivido. O sea, yo le hablo a mi cliente que tiene 45 años y le hablo de Naruto, esa gente no va a tener ni idea de quién es. Pero si yo le hablo probablemente de E.T. o si le hablo de Alf, el extraterrestre, o si le hablo de Snoopy, o si le hablo de... ¿Saben? Hay patrones que yo puedo utilizar en mis publicaciones, que yo puedo utilizar en mis correos, que le va a hacer clic a esa persona. Yo el otro día hablé con una persona, yo hice una publicación hablando de He-Man, aunque ahorita está He-Man en boca de todos porque salió en Netflix, hace 2 años lo volvieron a publicar y entonces hubo mucha polémica con He-Man, en fin, no voy a desviar por ahí. Pero yo hice una publicación de He-Man porque eso era una caricatura que yo veía en los 80. O sea, yo veía en los 80 esa caricatura, hice una publicación y una persona que me comentó una publicación le hizo clic. Y dijo, wow, He-Man, qué maravilla. O sea, no me esperé que pusiera He-Man nadie por aquí de la forma como yo lo puse, porque puse un GIF, o sea, puse una imagen en movimiento. Entonces, eso llamó la atención. Entonces, yo utilizo ese tipo de personaje. Mi personaje principal con el que yo comparto cosas, pues, normalmente en LinkedIn yo utilizo el Coyote, porque el Coyote, crecí con el Coyote y me encanta el Coyote porque es una persona que jamás se rinde. O sea, si ustedes vieron la comiquita El Coyote y el Correcamino, yo nunca vi al Coyote diciendo tiré la toalla ya el Correcamino, bye, se murió. ¿Sabes? No me lo comí, ya no quiero. Voy a empezar a comer, voy a ser vegano, voy a empezar a comer conejo. No, el tipo siempre en todas las comiquitas, siempre en todos los episodios, estaba detrás del bendito Correcamino, nunca paró. O sea, nunca se dio la tarea de parar. Siempre inventó una cosa nueva, siempre sacó otro producto Acme y siempre estuvo inventando. Entonces yo me identifico mucho con eso. Pero ¿quién vio el Coyote? Personas que crecieron en los 80, principios de los 90. Así de simple. O sea, no voy a pedirle a mi hijo Jeremías de 10 años que sepa quién es el Coyote de aquellas aventuras. Probablemente sabe porque ahorita hay de todo, pero aquel Coyote de las aventuras de los 80 y los 90 no lo conoce. Yo pongo a hablar de Speedy González o cualquier otro personaje, va a hacer cosas que van a hacer match con mi audiencia. Yo pongo mucho a Willy Wonka, pero yo no pongo el Willy Wonka de la película que salió el año pasado. Yo pongo a Willy Wonka de la película de los 70 porque es con el que yo me identifico, ¿sí? O sea, entonces, eso es lo importante a la hora de entender al cliente y al saber cómo llamarle la atención y saber qué es eso que lo mueve. Entonces, por eso es importante tener un perfil de cliente ideal y una vez que entendemos quién es el perfil de cliente ideal y empezamos a hablar, empecemos a analizar quiénes son esas personas con las que hemos trabajado y si no hemos trabajado con las personas con las que hablamos y si no es con quien hablamos, a aquellos que nos reaccionan a una publicación, que nos reaccionan a algo que hacemos, alguien que vemos en la calle, algún empleado, como sea. Empecemos a entender quién es esa audiencia con la que queremos trabajar y vamos a poder conectar mejor y vamos a poder llevar a esas personas a la transformación que queremos lograr o que queremos que estas personas logren. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir esta semana con lo del cliente ideal, darle un poquito más de sabor a lo del cliente ideal. En los futuros episodios seguiremos hablando del cliente ideal, pero ahora desde otro matiz, porque como les dije, esto va a mutar en algo que se va a llamar conviértete en el CEO de tu propia organización. Entonces va a tener esa imagen, el podcast lo va a cambiar un poquito, la tónica va a ser mis historias, así como le conté esta historia de cómo conseguir mi cliente ideal y mi propio cliente ideal, va a ser historias de cuáles son las cosas que yo he hecho, positivas y negativas en mi negocio, para llevarme primero a donde estoy ahorita y segundo, para que me lleve a el otro escalafón que yo quiero llegar, que es convertirme en el CEO de mi propio negocio. Y probablemente como yo tengo TDAH, TDAH, trastorno de déficit de atención y de hiperactividad, ves lo loco que soy, probablemente yo en
unos meses o en unos años, cuando ya yo consiga eso, mute a otra cosa y transforme el podcast en otra cosa, porque mi misión en ese momento será, no sé, convertirme en un speaker de clase mundial y ser el dueño de 7 empresas, y en ese momento yo compartiré otro tipo de cosas y tendré otra visión, porque nosotros como humanos, aquí lo importante es que entiendas que nosotros como humanos evolucionamos. Y yo, a pesar de tener 45 años, yo no me considero una persona madura. O sea, yo me considero una persona de edad, con experiencia, pero yo no me considero una persona madura. A mí me gusta reírme, a mí me gusta hacer chistes, a mí me gusta salir a hacer cosas. Mi esposa a veces odia las cosas que yo hago y digo porque yo me salgo del patrón y me salgo de ese estándar y soy quien soy. A veces tiro algo que no tiene nada que ver, a veces me río, a veces estoy tocando aquí. O sea, yo soy una persona inmadura en muchos aspectos de mi vida. Y yo por eso sigo inventando cosas y sigo creciendo. Creo que es el propio trastorno, simplemente quién soy yo. Y eso es lo que quiero explicarle aquí. Nosotros evolucionamos. A veces uno de nosotros evolucionamos más rápido, otros más lento. Pero la idea es esa. Ahorita está mutando del conquistando el cliente ideal. Se va a convertir conviértete en el CEO de tu propio negocio. Y después, en un futuro, mutará. Ahorita le estoy diciendo que puede ser lo del speaker o el CEO de múltiples empresas, como puede ser que en 2 años o en un año les diga, mira, ¿saben qué? No me va a quedar con esta línea, o simplemente voy a hacer otro que no tiene nada que ver y me voy a empezar a hablar de fitness, por decir algo, no sé, porque uno llega a la crisis de los 40 y le empieza a hablar de este tipo de cosas. Entonces, en fin, esto fue lo que les quería compartir hoy. Manténganse atentos a mis redes, manténganse atentos a mis publicaciones. Mis redes son JS Business Coach en Facebook, JS-Business Coach en Instagram, JS Business Coach en YouTube, aquí me están viendo, JS Business Coach en TikTok, y en LinkedIn, Jesús E. Salazar en LinkedIn, y también está mi página JS Business Coach en LinkedIn también. Entonces son las redes que me pueden seguir. Síganme. Y nos vemos en los próximos episodios.